Nos referimos a una superficie de 250 a 400 metros cuadrados de absorción. Es una cantidad brutal de exposición a muy diversa cantidad de sustancias que entran a través de nuestra boca. Más o menos se calcula que 60 toneladas de comida pasan por nuestra vida a través del tracto digestivo. Así que la exposición continua a millones de bacterias y otros microorganismos, por supuesto que es apabullante. Y esto no excluye también, claro, las toxinas que pasan a través de nuestro intestino y desde luego el famosísimo SARS-CoV-2. Algo que es muy trascendente. Nuestro intestino tiene una función muy bien diseñada gracias a la simbiosis que tiene con diversas bacterias, arquea, eucaria y algunos otros tipos de microorganismos. Algo que hemos de decir y connotar, no es una mera coincidencia. El que haya ahí bacterias es por una razón bien establecida. De hecho, una de las principales funciones que tiene la microbiota es el metabolismo de lo que no se puede digerir porque nosotros tenemos enzimas con ciertas limitaciones que se empiezan a producir desde la saliva, en el estómago, en el páncreas, que después, bueno, se vacían en el intestino. Pero hay sustancias como por ejemplo la fibra hidrosoluble que no se pueden digerir y que estas bacterias van a permitir justamente una utilización y desde luego pues eso, desencadenar reacciones químicas que a su vez tengan una importante implicación sobre la salud intestinal. Una de ellas, de hecho, es el sulfuro de hidrógeno o H2S, el cual algo que está perfectamente bien establecido desde antes que se pusiera de moda el dióxido de cloro para el consumo humano, es que este reacciona completamente o de forma muy importante con el dióxido de cloro. De tal manera que una gran cantidad de ese mentado dióxido de cloro va a tener esta reacción con una sustancia que de hecho tiene una función muy importante en las concentraciones en las cuales se produce y dentro de las cuales una de las que mejor se ha estudiado es su papel para favorecer el crecimiento del epitelio intestinal. Esta es otra también de las explicaciones de por qué, sobre todo en personas que ya son susceptibles o que tienen una mala salud de su intestino por una disminución del flujo sanguíneo, son más susceptibles precisamente al desarrollo de erosiones o perforaciones intestinales cuando ingieren esta sustancia. Otras cosas también son los ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo el butirato, que es indispensable a su vez para la producción de diversos factores que en el colonocito van a ser necesarios para la protección y defensa contra microorganismos, entre ellos sustancias como la mucina, el factor trébol y el péptido antibacteriano. Además, la microbiota tiene una función de gran trascendencia para la síntesis de ciertas vitaminas. Una de las más importantes es la vitamina K y en menor medida la vitamina B12, que de hecho como habitualmente se produce en zonas ya muy distales, o sea después del íleon, pues prácticamente no se absorbe. Pero en cambio la vitamina K, bueno, es fundamental para la producción de muchísimos factores, especialmente de coagulación e incluso, por ejemplo, la carboxilación no enzimática de la proteína GLA indispensable para una matriz ósea saludable. Otra cosa también trascendente es que estas bacterias, una de las funciones es eso, cosechar energía a partir de lo que se consume. Y justamente estos compuestos tienen una función de literalmente servir como reserva de energía para las células que están recubriendo el intestino, es decir, coloncitos. Otra cosa muy importante que no hay que olvidar es la protección que ejercen contra los patógenos estos microbios que viven con nosotros de forma simbiótica. Y bueno, lo que permiten al estar eso bien distribuidos y justamente producir toda esta serie de factores es evitar la colonización al generar resistencia, sobre todo cuando comemos algo, pues no sé, unos taquitos en la calle o alguna fruta o verdura que está contaminada por no lavarla bien. Bueno, nuestra microbiota cuando es sana nos permite una protección que puede ser tanto o menor efectiva de acuerdo a qué tan sana está esta microbiota. Además, indispensable para la maduración de la mucosa, que es justamente esta capa interna del intestino, y la eficiencia y homeostasis del sistema inmune, que se conoce en este contexto o en esta localización como GALT. Y bueno, he de decirles
que el sistema inmune del intestino es de hecho el más amplio del organismo si hacemos a un lado los tejidos linfoides, tanto primarios como secundarios. Realmente ahí se tiene una capacitación para el combate de las infecciones e incluso la tolerancia inmunológica que definitivamente no tiene precedentes. Y bueno, hablando de esto, la regulación de la inmunidad justo en el intestino a través de la expresión y producción de estos diversos factores que ya hablamos, pues una de las muchas cosas que acontecen cuando hay una microbiota sana es la regulación de la expresión de los Toll-like receptors, que son justamente un tipo de receptores de patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, que tienen la capacidad de reconocer a grandes rasgos ciertas características, podríamos decir que como la sombra, la silueta de los microorganismos, y de esta manera asegurarse de que se genera una respuesta contra lo que es adverso al organismo y, de hecho, no producir respuestas desmedidas, porque estos receptores, inclusive cuando están fuera de control, pueden reconocer componentes del propio individuo y llevar al desarrollo de enfermedades, inclusive autoinmunes, como por ejemplo el lupus. Además de la producción sistémica de anticuerpos. De hecho, en nuestro intestino hay una gran participación entre diversas células, entre ellas las células M, los linfocitos de la mucosa, por ejemplo los gamma delta, así como cercanamente en el peritoneo, que es esa membranita que recubre toda la parte interna de las vísceras abdominales, hay un tipo de linfocitos B, los linfocitos B1, que producen los llamados anticuerpos naturales. Y finalmente, algo de gran trascendencia y que de hecho está profundamente relacionado con el desarrollo de enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, que es la inducción de los linfocitos T reguladores, es decir, los diplomáticos del ejército, los que se encargan de que no se pasen de lanza los soldados, o sea, los que los mantienen a raya. Entonces, vean ustedes el impacto brutal que puede tener el hecho de que nosotros ingiramos algo que es tóxico o que puede destruir nuestra flora, bueno, antes llamada flora, hoy en día llamado microbiota. Así que esto es muchísimo más complejo de lo que siquiera se puede pensar. Y si nosotros nos ponemos a experimentar y a meterle cosas que pueden interrumpir precisamente este ciclo normal, esta homeostasis, pues vamos a tener las consecuencias que hoy en día conocemos, como por ejemplo obesidad, diabetes mellitus, sobre todo diabetes de tipo autoinmune como la tipo 1, enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, entre otras muchas cosas que pueden suceder. Por eso la importancia de no jugar a la medicina. Si no tenemos un buen fundamento, si no conocemos de bioquímica, de microbiología, de fisiología, de las cosas más sencillas y farmacología, entonces pues vamos a decir cosas absurdas.